Vamos empezando y sean todos muy bienvenidos. Tuvimos ya en este enero una serie de formaciones, esta es la tercera formación. Nos alegra mucho que estamos teniendo siempre decenas de personas. Tuvimos más alrededor de 70 personas en las otras formaciones y es un gran honor a nosotros, una gran alegría, porque encontramos personas católicas, buenos cristianos que están atentos a la petición a la iglesia sobre la formación de las familias. Y de nuestra parte, miramos como una misión de Dios ayudar con lo que tenemos de conocimiento y contenidos y materiales a la formación de muchos diócesis. Bueno, hoy en esta tercera formación, para que no tengamos como que repitiendo cosas, como siempre manejando nuevas formaciones para buscar tener una nueva mirada, formaciones nuevas, detalles importantes en este proceso. Y vamos a hablar del tema preguntas y respuestas sobre la catequesis matrimonial. Bueno, es de una cierta manera una presentación y profundizando algunos de los puntos de las preguntas y respuestas que tenemos en el libro llamado Preguntas y Respuestas sobre la catequesis matrimonial. Este libro, es el último que fue publicado por la editorial en lengua española, es el libro que habla de las cuestiones fundamentales a la luz del más reciente documento de la Iglesia sobre la preparación al matrimonio, el documento que ya hablé en las otras formaciones, llamado Itinerarios Catecumenales para la Vida Matrimonial. El libro tiene la presentación del obispo Antonio Augusto Duarte, que es un obispo de Brasil, un arzobispo, un obispo auxiliar de una de las mayores diócesis, que es la arquidiócesis de Río de Janeiro, y es también, él es obispo referencia en la pastoral familiar en la región Este 1 de Brasil, que agrega muchos diócesis. Entonces es un obispo que tiene un conocimiento y una especialización en temas de familia. Y brindó el autor André Parrera con el prefacio, la presentación del libro, recomendando su contenido. Entonces revisionó también, más una revisión, más una aval de un sacerdote muy importante. Bueno, para los que están por la primera vez, voy a pasar rápidamente la presentación de los autores del libro. Yo soy Marlon de Rosa, yo soy el editor del libro, soy también profesor en cursos de posgrado de catequesis matrimonial, bioética también, y trabajamos juntos, asociados con André y Karina Pajera, que es esta pareja que está en la pantalla, que tienen ellos 8 hijos, 2 hijas en la vida religiosa, un hijo ya casado, hace poco tiempo. Tuve el primer hijo ahora, ya, entonces André y Karina ya son abuelos, y es una familia que es una gran inspiración a mí como padre, como esposo, y a muchas personas. Este apostolado de André y Karina ya tiene más de 25 años con una especialización en cuestiones de matrimonio y familia. André es el creador y coordinador y también el principal profesor del posgrado de catequesis matrimonial, juntamente con mi esposa también es profesora, yo soy profesor también, y con un equipo de profesores conducimos este posgrado, un curso único que se tiene, noticia, es el único del mundo que tiene enfoque en catequesis matrimonial específicamente, porque se tienen muchos cursos de posgrados en universidades muy reconocidas como Navarra, Francisco de Vitoria, Anáhuac de México, que son excelentes universidades, pero en general son cursos de matrimonio y familia o ciencias de la familia, que es muy bueno también, iniciativas importantes. Y en nuestro caso, creamos un curso más específico con la dedicación al tema de catequesis matrimonial solamente. La Andrea y Karina fue en pareja nacional en Brasil por el sector prematrimonial de la Conferencia de los Obispos, esto hace algunos años. Son formadores para laicos, sacerdotes, y también siempre es interesante señalar que fue un gran regalo de Dios, por cierto,
fueran invitados por el Vaticano para dar una conferencia en el 10º Encuentro Mundial de las Familias en 2022. Está esta imagen en la pantalla exactamente de esta participación de ellos. Y uno de sus libros, que no está no está en español, pero el Preguntas y Respuestas es una actualización del libro de ellos, que inicialmente en la primera edición fue recomendado por el Dicasterio de los Laicos de la Familia y la Vida, porque el primer libro no estaba con la forma de preguntas y respuestas, pues, pero era exactamente una revisión de los documentos de la Iglesia y aplicaciones prácticas de la catequesis matrimonial, llamado, el libro tenía el nombre de Encuentros de preparación para la vida matrimonial en la dinámica pastoral. En portugués tiene este nombre. Aún tenemos un poco de este libro en portugués, pero ya no vamos a publicarlo más, nuevas ediciones, porque el libro Preguntas y Respuestas viene como una sustitución. La nueva edición tiene este nombre. Entonces, el libro antiguo, el libro Génesis de fue indicado, recomendado por el Dicasterio de los Laicos, Familia y Vida, para los hablantes de lengua portuguesa, claro. Y incluso hay el PDF del libro hasta hoy en una página del Dicasterio. Entonces, es una pareja muy reconocida, sí. Y claro, también viene juntamente los resultados de esta metodología que ya está presente en 22 países, es utilizado en más de 90 diócesis, un material ya experimentado y mejorado hace años, desde 2015, que fue la primera edición, ya se pasó la 10ª edición. Es un libro que ya ha preparado más de 250.000 parejas al sacramento, revisionado, aprobado, avalado por varios obispos y sacerdotes y laicos también, por cierto, y presentado por, ellos tienen muchos otros libros, muchos de ellos presentados por obispos y utilizados en miles de parroquias, probablemente más de 3.000, que una cuenta muy conservadora sería 2.500. El número exacto no se tiene porque es muy orgánico, que se va a ir reproduciendo y comprando el libro. Así, antes de empezar, aquí los libros que ya tenemos en español, el Preguntas y Respuestas, que vamos a dedicarnos hoy, habla más en detalle sobre perdón, habla más en detalle sobre las orientaciones de la Iglesia sobre el servicio de catequesis matrimonial. Entonces, ustedes que están involucrados de alguna manera directa o indirectamente en la preparación de parejas al matrimonio, tienen que conocer las orientaciones de la Iglesia, de sus documentos, y aquí tenemos una forma muy práctica. Además de leer el material directo del Vaticano, como los itinerarios catecumenales para la vida matrimonial, el documento Preparación al Sacramento del Matrimonio, publicado en 1996, y otros que en la primera formación que está disponible en YouTube, nosotros compartimos citas de los documentos y mostramos todo el mapa, la guía, los caminos, el map que se puede tener de muchos documentos y enseñanzas de la Iglesia sobre cómo poner en práctica la catequesis matrimonial. El libro hace como que un resumen de una manera práctica con las enseñanzas de la Iglesia y también mucho de la experiencia de los autores en hacer en este trabajo que hacen, sea creando materiales, ofreciendo catequesis en su diócesis, porque nunca pararon de hacer hasta hoy. En esta semana, todas las semanas están conduciendo encuentros con su propio libro, y también porque hacen parte de coordinación y diócesis. Entonces, la experiencia y los enseñanzas de la Iglesia están en una forma más práctica aquí. El libro Matrimonio, Encuentros de Preparación es la guía de los encuentros. Entonces, aquí se encuentran 12 encuentros, 12 temas listos para la aplicación con la dinámica. Es una guía de metodología, por ejemplo, y al mismo tiempo el contenido listo para la aplicación. Y con la misma metodología, listo para aplicarlo, se tiene el encuentro de profundización, que fue el tema de la última formación que tuvimos en enero, hace 2 semanas, que les presenté un poco más de detalles, los temas, y está disponible también en YouTube a los que no participaron o que no pudieron o que quieren
recordar algún punto, pueden visitar nuestro canal en YouTube. Entonces, bueno, una mirada general para conocer los documentos de la Iglesia y la experiencia de los autores. Miramos el índice del libro. Se habla, aquí son los números de las páginas y el tema de cada encuentro. Voy a pasar muy rápidamente como una mirada inicial y después vamos a profundizarnos analizando algunos de estos puntos y respondiendo algunas de estas preguntas. Entonces, a ustedes incluso que ya tienen el libro y a veces no empezaron a leer o están haciendo una lectura salteada, una lectura en algunas partes solo, en esta formación ustedes van a tener una ayuda en este sentido de conocer y tener las respuestas de algunas de estas preguntas. No todas, solo algunas, porque son muchas y no teníamos, todo se quedaría mucho tiempo hablando 4 horas, 5 horas para responder y tocarnos en todos los puntos. Bueno, la catequesis matrimonial forma parte de la preparación próxima o inmediata. Esta es una duda muy frecuente y se hace mucho los materiales, hablamos en la reunión anterior, que hay diócesis, hay materiales ya producidos con términos de preparación inmediata, pero la preparación inmediata sería después del discernimiento y la preparación próxima viene antes. La preparación inmediata son pocos meses, 1 o 2, y la preparación próxima toma más tiempo, se debería involucrarse casi un año. Y la preparación inmediata dedíquese a la preparación de la boda y la preparación próxima que viene antes, se dedica al discernimiento sobre contraer o no el matrimonio, por lo tanto sería lo ideal para cumplir la necesidad de preparar a las parejas de acuerdo con el Código de Derecho Canónico. Enseguida, la catequesis matrimonial es lo mismo que cursos prematrimoniales, algunas terminologías son importantes conocer. La pareja que convive desde hace décadas también debe participar en toda la catequesis. Sería necesario diferenciar los temas según los distintos perfiles de novios. Ya voy a decirles que no se debe dar todos los temas. Para la segunda pregunta, la respuesta es no. ¿Sí? Para la primera pregunta, si la pareja que convive hace años también debe participar en toda la catequesis, sí, porque no debemos distinguir, hacer una distinción, porque no hace mal un aprendizado sobre temas incluso, por ejemplo, de educación de hijos, aunque ya tengan hijos adultos. Y es importante tener un proceso catecumenal que sea sólido y lo mismo para todas las parejas. Y hay otras preguntas, las cuestiones de matrimonios comunitarios, legitimaciones, también ya miramos personas que desean hacer una preparación más pequeña, pero no se tienen motivos para esto. Entonces, entonces el perfil de los catequistas de las parejas que van a preparar parejas, se habla un poquito de esto. La idea de involucrar padres, suegros en la preparación, también se habla de esto porque hay iniciativas de algunas diócesis en Brasil y otros países, y también con una respuesta muy breve, si puede, pero no en la etapa próxima, no sería muy indicado en la etapa próxima, solo en la etapa inmediata, muy cerca de la boda, porque si el objetivo es ofrecer a ellos la oportunidad de discernir, de hacer el discernimiento, involucrar a los padres y al papá y mamá y suegros, puede dejarles en una presión familiar que no es buena para el discernimiento y la tomar de decisión. Esto está en perfecta línea con un documento de la Iglesia, este documento de la Iglesia, que habla que no se debe crear condiciones y situaciones de presión social, porque esto puede poner en riesgo incluso que el matrimonio sea considerado válido, porque no se puede casarse obligado, ¿sí? Entonces son estos puntos. Después, las cuestiones de sexualidad, es necesario contar con especialistas o no.
Debe la catequesis orientar sobre la regulación de la paridad, sobre términos de paternidad responsable. Vamos a mirar un poquito de esto. Y cuáles son los temas y actividades indispensables. Todo esto el libro va explicando en la forma de preguntas y respuestas. Aquí una pregunta importante también. ¿Es verdad que la Iglesia recomienda un año de catequesis matrimonial? Muchas personas están acostumbradas con pocas semanas y se habla de un año. ¿Dónde está esta orientación? Sí, eh, vamos a mirar un poquito de esto. La catequesis, el documento itinerarios catecumenales habla así de un año, de la etapa próxima para el discernimiento, pero esto no es lo mismo que decir un año de encuentros y formativos, pero un año de acompañamiento. Vamos a mirar un poco de esto. Pueden las parejas de novios participar en la catequesis matrimonial. Otras preguntas del certificado, la validez, no se debe estipular una validez. Mira que hay muchas preguntas. ¿Cómo realizar la catequesis matrimonial con los novios que llegan a última hora? Es una pregunta, es de un gran problema y hablamos mucho de esto en la primera formación de enero. Se puede volver en el YouTube, está disponible la formación, porque hay que hacer una inversión de tiempo y comunicación para evitar que lleguen a la última hora. No es porque llegan a la última hora que vamos a hacer una formación fast food, una formación muy pequeña, porque así estamos que como que intentando eh, como que actuar como bomberos sin tener la mirada del ingeniero y debe evitar los problemas. Delante de un problema, que es la pareja que llega a la última hora, no se debe crear otro problema o cometer un error de no darles una buena formación. Se debe, claro, actuar con sensibilidad pastoral en un caso concreto, pero hacer la mejor formación posible y cambiar la forma de comunicación de la parroquia y diócesis. Entonces deben realizar los novios la catequesis. ¿Dónde debe realizar la catequesis matrimonial? En la parroquia que celebra la boda, en la parroquia que frecuentan. Entonces hay también cuestiones sobre esto. Si existe un número ideal de parejas por grupo, también reflexiona sobre los ventajas de trabajar uno o dos parejas solo con una personalización más grande, pequeños grupos. El mayor problema es cuando trabajamos con más de 4 o 5 parejas, que ahí se tiene una pérdida de la oportunidad de personalizar la experiencia y hacer un seguimiento personal. Entonces, la idea es siempre grupos pequeños. Entonces, y así, bueno, no voy a leer todos. Este primer punto de la formación, el objetivo es darles una mirada general del contenido del libro antes de hacer la profundización en algunos puntos que voy a responder en detalle. Es un libro, mire que finaliza aquí en la página 75, el libro tiene 80 páginas, un libro pequeño, de lectura tranquila, aunque usted a veces no está teniendo mucho tiempo para lecturas. Este libro es de lectura muy rápida, entonces les invito fuertemente a dedicar un poquito de tiempo haciendo una lectura, incluso porque después de la formación de hoy no es necesario leer todo, va a leer las respuestas que no voy a darles aquí, que son algunas, ¿sí? Pero muy importante. Bueno, la primera pregunta del libro que voy a dedicarme es esta, en la página 15. ¿La catequesis matrimonial forma parte de la preparación próxima o inmediata? Aquí una parte del libro que habla que la preparación próxima es la fase en la cual los novios deben profundizar el conocimiento del sacramento del matrimonio para realizar un auténtico discernimiento. Es una etapa que indica una mayor cercanía, pero no implica la certeza de que el matrimonio llegará a concretarse. Esto es algo importante porque se tiene una tentación, se tiene una idea de considerar todos compromisados o muy adelantados en la decisión, y no se debe incluso utilizar lenguaje, términos que creen esta presión y la situación que ya, bueno, ya están casi en la boda. Y se debe como que darles las condiciones para volver
como que desistir de casarse incluso, porque es el momento de darles formación para el discernimiento libre. El reciente documento, Generales Catecumenales para la Vida Matrimonial, subraya que se trata del momento de la decisión final. Mira, en el punto, en el párrafo 55, se habla que el objetivo específico es finalizar el discernimiento de cada pareja sobre su vocación matrimonial. Esto puede llevar a la decisión libre, responsable y meditada de contraer matrimonio o puede llevar a la decisión igualmente libre y meditada de terminar la relación y no casarse. Entonces, este es el objetivo de la catequesis. Siempre decimos, cuando una pareja, después de los encuentros que ofrecemos, desisten, tenemos ya un éxito, porque evitamos un matrimonio herido, una familia herida, un proceso después para solicitar verificación de nulidad en un tribunal eclesiástico, hijos sin su papá, cosas muy complicadas que se puede generar delante de una situación de poco discernimiento. Sobre la misma pregunta, una otra parte, el autor Andrea Pajera habla que para dejar aún más claro que esta fase debe ser el fundamento del discernimiento, el mismo documento indica que la preparación próxima debe ser antecesora a la decisión de contraer el matrimonio y de los preparativos para la boda, es decir, el compromiso final. El párrafo 59 habla que al final de esta etapa y como señal de entrada a la siguiente etapa de preparación inmediata, podría tener lugar el rito del compromiso. Mira que muchas veces, no sé, en su realidad después usted puede compartir, muchas diócesis, si tiene el rito del compromiso en familia, o a veces incluso en la iglesia, y después se hace la inscripción en la catequesis. No podemos tener más de estas situaciones porque no es la orientación de la iglesia. Y claro, para no tener eso se tiene que divulgar, se tiene que anunciar, hacer una inversión de tiempo en comunicación para que las personas tengan conocimiento de las fases del catecumenado matrimonial de acuerdo con los documentos de la iglesia. Aún en esta pregunta, el autor incluso hace una relación con el Código de Derecho Canónico. La catequesis matrimonial se enmarca claramente en la etapa próxima, comprendida también como la preparación personal para contraer el matrimonio, conforme el canon 1063 para párrafo 2 del Código de Derecho Canónico. Es por lo tanto el momento necesario, no es un momento necesario, por no llamarlo imprescindible. Es interesante porque el Código de Derecho Canónico utiliza esta expresión, que se debe ofrecer, entonces es una ley en la iglesia, una regla, un canon, que las parroquias y diócesis deben ofrecer una preparación personal para contraer el matrimonio. Mira que habla de para hacer una función de objetivo, de la razón, es para aquí, para contraer el matrimonio, pero para tomar la decisión libre, que sea un matrimonio válido, se debe darles oportunidad de discernir, de conocer, y claro, para discernir se deben ofrecer contenidos para que conozcan lo que es el matrimonio, las promesas matrimoniales, la responsabilidad que están por asumir y todo lo que es la vida matrimonial de acuerdo con la teología y la vida práctica de la iglesia, de una pareja en la iglesia. Entonces, no es una preparación inmediata y tiene más objetivo de preparación de bodas. Es la preparación de vida matrimonial para tomar la decisión. La otra pregunta siguiente que me gustaría dedicar más tiempo es esta. ¿Es verdad que la iglesia recomienda un año de catequesis matrimonial? El autor André Pajera responde en la página 47, y sí, es verdad. Por primera vez, esto es una novedad de este documento de 2022,
por la primera vez en la historia de los documentos del magisterio sobre la preparación al matrimonio, se ofrece una indicación concreta acerca de la duración recomendada para las etapas de dicha preparación. En lo que respecta específicamente a la catequesis matrimonial, comúnmente conocida como encuentros o cursos prematrimoniales, en el párrafo 24 y 48 del documento del dicasterio contiene la expresa recomendación de que la preparación próxima se extienda durante un año aproximadamente. Aquí tenemos a continuación que, claro, van a preguntar, ¿esto significa un año de encuentros formales de catequesis? Y ahí el autor André Parrera hace la interpretación, el estudio de los documentos y responde, no exactamente, porque el nuevo documento de la Santa Sede propone una combinación entre momentos formativos y momentos de inserción en la vida eclesial. Esto es, la composición de la preparación no es solo charlas o formaciones o encuentros formativos. Entonces hay también momentos de inserción en la vida eclesial. Esta integración es precisamente lo que construye la noción de catecumenado. Entonces está en línea con la inspiración catecumenal, que es una cosa que la Iglesia ya está hablando no solo en las cuestiones de preparación matrimonial, pero para otros sacramentos también. Entonces, aquí tenemos el diseño que ya les compartí y vamos a volver porque es como que una forma muy práctica de tener la mirada a las fases. Por los documentos de la Iglesia se tiene entonces estos términos: preparación remota, preparación próxima, preparación inmediata y después la parte final del catecumenado matrimonial llamado primeros años de vida matrimonial. Entonces la remota se empieza en la infancia, en la niñez, y la pastoral familiar incluso no está a veces muy involucrada en esto porque las otras pastorales hacen este trabajo, catequesis de primera Eucaristía, confirmación, etcétera. Es la etapa remota cuando la persona es un individuo, no es una pareja. En la etapa próxima, empieza con este señal que es la acogida de los candidatos. Este término está exactamente en el documento de la Santa Sede, que es el marco, el momento de empezar la preparación próxima, cuando ustedes van a hacer la acogida de los candidatos al matrimonio. Es cuando la pareja busca su parroquia y pide, bueno, estamos pensando en casarse y escuché que hay una preparación llamada catequesis matrimonial o preparación al matrimonio. Entonces, este sería el momento ideal. Sería un momento que no están decididos por casarse, pero ya les gustaría tener la formación, porque, claro, el noviazgo tiene un solo objetivo de una pareja, conocerse y discernir si eh, son las personas para casarse. Y así, en esta fase que está ubicado en nuestro libro, matrimonio, encuentros de preparación, con 2 encuentros que pueden tener la frecuencia semanal o quincenal. Entonces, cada pareja que llega a la parroquia, ustedes van a tener la acogida de los candidatos, que es la inscripción en la Secretaría de la Parroquia, y en general hay un pago, hay una tasa que van a pagar, y van a recibir ya, es importante la parroquia tener los libros, ya entregar los libros en la fase de la inscripción, y ya van a posicionar ellos en un grupo que sea siempre el miércoles, por ejemplo, de acuerdo con la disponibilidad de cada persona, 1 hora y 30 de encuentro, 1 hora de encuentro por 12 semanas o por 24 semanas con una semana sí, una semana no. Entonces, el encuentro quincenalmente. Y ahí sí, estamos hablando de la pregunta, si debe tener una duración de 1 año de la preparación próxima. Los encuentros, si usted piensa en una frecuencia semanal, son 3 meses, quincenal son 6 meses. Las otras actividades que puede tener son retiros, formaciones, incluso participación litúrgica, una misa de la familia, cosas que van a estar involucrados, y no se tiene que ofrecer entonces encuentros quincenales
por un año. Se ofrece una etapa formativa y una etapa de una vivencia. Voy a volver aquí, en esta parte que el autor explica. Combinación entre momentos formativos y momentos de inserción en la vida eclesial, que es la noción de catecumenado. Entonces, mirando el diseño, 2 encuentros formativos es el momento formativo, y otras actividades pueden tener la parroquia, un retiro de sábado mañana, pequeño, a veces un pequeño retiro, un retiro de silencio. Hay otros que hacen un retiro con la formación, momento de adoración eucarística, o una recita del rosario, cosas así que se pueden crear, incluso involucrar al sacerdote, porque en los encuentros que forma parte es la pareja guía, la pareja catequista, son entre laicos, que es muy bueno para hacer el compartir de experiencias de vida matrimonial, pero a veces no tuvieron la oportunidad de acercarse del sacerdote, del párroco. Entonces, un retiro, una formación adicional que se puede ofrecer 3 veces al año, y así, en este caso, claro, juntar más parejas de distintos grupos de los encuentros. Entonces, hay muchas formas. Hay la libertad de la parroquia y de la diócesis para crear formas de hacer este acompañamiento. Voy a volver más una vez, para tener momentos de inserción en la vida eclesial. Y claro, lo que estamos ofreciendo como metodología es los momentos formativos estandarizados, más seguros, porque es, claro, una fase muy delicada, que si no tenemos la estandarización con material sólido y muy probado, se puede generar muchos problemas, crear, bueno, pasar enseñanzas que no son correctas por el magisterio, se puede tener muchos problemas. Entonces, aquí estandarizamos los 2 encuentros para tener una base firme, una base sólida, y las otras actividades ustedes van incluso introduciendo a lo largo de los años a veces. Conozco parroquias, y es una realidad muy frecuente, que se quedan como que resumidas en aplicar el libro. Entonces, no están exactamente en la idea de un año de preparación próxima, porque están haciendo más el momento formativo y no mucho los momentos de inserción en la vida eclesial. Es muy frecuente que se tenga la aplicación del libro después de una misa y ya hacen la entrega del certificado. Y ahí se finalizó el proceso. Esto no voy a decir que es un error, creo que es un momento de la diócesis, no voy a criticarlos, incluso voy a motivarlos solo, diciendo, bueno, es muy frecuente esa realidad que tenemos en Brasil y otros países que ya aplican el libro y están resumidos en el libro. Porque claro, ya fue un gran cambio, estaban haciendo la formación de 2 días. Entonces vamos cambiando poco a poco, pero sin perder la mirada del objetivo mayor, que es ofrecer una formación cada día más completa, con más momentos de vivencia y de experiencia en la vida eclesial, en la vida, en la espiritualidad, etc. Entonces, pero también hay diócesis que hacen después de los 2 encuentros la misa, y hay 3 veces al año retiros y formaciones, 3, 4 retiros, y todas las parejas están como que direccionadas e invitadas a participar en estas formaciones adicionales a los encuentros. Y en estos retiros de formaciones hay adoración eucarística y cosas así. Porque mira, muchas personas llegan a la preparación matrimonial y no tuvieron la oportunidad de hacer por una vez en la vida la adoración eucarística, o tuvieron la experiencia de estas hace años y ya están lejos de la iglesia. Y tenemos que involucrarlos en este proceso nuevamente para que tengan una vida cristiana de hecho. Y así es la gran oportunidad ahora, porque están buscando el sacramento y es el momento que están disponibles para hacer esto. Vamos a aprovechar. Y ahí se finaliza la preparación próxima, y la inmediata ya puede tener más algún retiro, alguna cosa así, o entonces solo la preparación de la boda, que es la entrevista y las cuestiones litúrgicas, elegir las lecturas y cosas así. Y la tercera pregunta: ¿pueden las parejas de novios participar en la catequesis matrimonial? Bueno,
Es una pregunta que, miremos que es casi que provocativa, porque la respuesta no es que no solamente pueden, sino también deben hacerlo. Los documentos más recientes citan a los candidatos al matrimonio como los destinatarios de la catequesis. ¿Y quiénes son los candidatos al matrimonio? Los novios, los prometidos y también los que conviven, los convivientes que no presentan impedimento para casarse. Entonces aquí ya hablamos de los matrimonios comunitarios, la regularización, los novios que están en el noviazgo, más que serían los preferenciales para este proceso, y los prometidos que ya están a la última hora, porque ya tomaron la decisión sin la formación del discernimiento, pero aún es tiempo para desistir. Entonces, es importante ofrecer a ellos una buena formación para que puedan hacer la reflexión personal y en pareja para pensar si de hecho están listas para casarse, si están maduras para casar, etc. Mire que en el párrafo 55 del documento del Vaticano, que es, el objetivo es finalizar el discernimiento, entonces para decidir casarse o no casarse. Creo que ya he leído esta cita en el inicio. En la otra parte del documento hay incluso este párrafo, este esquema, que es con la fase catecumenal, primera etapa. La primera etapa de la fase catecumenal tiene la preparación próxima con duración de aproximadamente un año. Y al final, rito del compromiso, al final de la preparación próxima. Mira cómo está muy fuerte, este es una parte del documento. Aquí muy expreso, muy claro que sería aproximadamente un año de preparación próxima. Dos puntos que llegan y como que sorprende mucho, porque estamos haciendo cosas muy diferentes de esto en la mayor parte de las diócesis. Y el rito del compromiso es el final del proceso, no el inicio. Tengo aquí más una vez el mismo diseño, pero ahora con una dedicación a estos dos puntos rojos. La preparación remota, como ya miramos, finaliza ella con la acogida de los candidatos y empieza un año, que sería lo ideal, pero puede ser menos tiempo si no hay tiempo para algunas parejas. Y así se desarrollan los dos encuentros, alguna actividad adicional que se quiera añadir. Y el final del proceso de etapa próxima, idealmente sería el rito del compromiso, y ahí sí, la preparación inmediata que puede tener solo pocos meses, un mes o dos, porque ya están preparados, ya dedicaron tiempo en esta reflexión y ya, entonces aquí finaliza el noviazgo. Hay una frase que siempre decimos, el noviazgo es hecho para finalizar. Hay esta frase en español también, en la iglesia. Decimos siempre, ¿cuál es el objetivo del noviazgo? Es acabarse, porque o va a acabarse con el compromiso y después el matrimonio, o va a acabarse cada persona para su camino, porque no es una buena, no es la pareja que va a los ojos de Dios, no es el proyecto que tiene, o no es la vocación de ellos. Entonces, el noviazgo no tiene fin en sí mismo. El noviazgo debe acabarse siempre. Y ¿cuándo debe acabar? Por la idea de los documentos de la iglesia. Si la iglesia tiene la capacidad, la habilidad de hacer el seguimiento de los novios de su comunidad, deberíamos tener la capacidad de acercarnos de ellos, de llamarlos para una preparación próxima que toma más tiempo, de un año, y así apoyarlos, ayudarlos a tomar la decisión, y entonces ellos van a tomar la decisión al final de la preparación próxima, después de dos encuentros, después de un retiro muy emocionante, después de una adoración eucarística, un encuentro con Jesús, y así puede tomar la decisión. Sí, estoy listo, esta es la mujer que
quiero vivir mi vida hasta el fin de los mis días, es la madre de mis futuros hijos, es la persona que va a ayudarme en la búsqueda de la santidad, en la vida de santidad. Porque el matrimonio, incluso como habla el catecismo de la iglesia, es un sacramento de servicio, así como el sacramento de la orden del sacerdocio, y dedícase a la salvación de otras personas. Así como los sacerdotes buscan ayudar en nuestra salvación como laicos, como comunidad, el matrimonio estar a servicio de la salvación del otro. ¿Quién es el otro? Es la esposa o el esposo, y después los hijos. Entonces, es que es una decisión muy que tiene que tomar en serio. Entonces, lo ideal sería tener todas estas dos etapas aquí con el inicio más o menos el inicio del noviazgo, un poquito antes, cuando ya están listos para pensar en matrimonio, un poquito más en serio, pero no tomando la decisión. La iglesia hace la acogida de los candidatos, conducen, acompañan y después ellos libremente, con discernimiento maduro, van a tomar la decisión. Y ahí, claro, la preparación inmediata, más pequeña, prepara la boda y ya se tiene entonces el día de la boda de un matrimonio que va a ser muy sano y santo. Después, la cuarta y quinta pregunta que voy a abordar hoy, y son las últimas, se habla en la página 37, cuestiones de sexualidad en la catequesis matrimonial. ¿Es necesario contar con especialistas? Y la pregunta siguiente, ¿debe la catequesis matrimonial orientar sobre la regulación de la natalidad? El magisterio de la iglesia, aquí hay como que preguntas secundarias. Para el magisterio de la iglesia no existe la idea de planificación familiar y métodos naturales versus planificación familiar. Aquí hay una reflexión profundizada sobre los conceptos que son diferentes: planificación, paternidad responsable, métodos naturales. Bueno, hablando debemos contar con especialistas. En un párrafo del documento del dicasterio del Vaticano, habla que hay también muchos otros aspectos vinculados a la realidad humana de la persona y de la pareja que deben ser debidamente explorados. La dinámica humana de la sexualidad conyugal, la concepción correcta de la paternidad y maternidad responsable, educación de hijos, etc. Entonces, sí, el tema de la sexualidad y paternidad responsable es extremadamente necesario. No hay como que pensar si podemos o no abordarlo. Debemos, ¿cierto? Porque está muy claro en los documentos de la iglesia. Y ahí, claro, ¿cómo abordar? Cuando hablamos de llamar a un especialista, ya tengo la experiencia de diferentes diócesis y parroquias que es muy peligroso. A veces creando escándalos. Porque llamamos a veces un ginecólogo que es católico, pero es aquel tipo de católico que no frecuenta mucho, no está muy de acuerdo con la iglesia. Y ahí utiliza su conocimiento de medicina, que puede ser un buen médico, pero hace una confusión con las enseñanzas de la iglesia y va añadiendo, va introduciendo ideas seglares, ideas contrarias a la doctrina de la iglesia. Entonces ya va a hablar en favor de la planificación familiar con uso de anticonceptivos, de dispositivo intrauterino y muchas otras cosas. Y el mayor problema es que ya está invitado por la pastoral familiar como experto y ya hay una certificación y de call. Entonces se crea un problema que no estamos más ofreciendo la enseñanza de la iglesia, pero estamos abriendo un espacio que debería ser de catequesis para un profesional del seglar que no está perfectamente en línea con lo que pide la iglesia, ¿cierto? Entonces, déjame, tiene que poner el micrófono en el silencioso, por favor. Déjame ver si puedo hacer esto.
Así, perfecto. Entonces, siempre decimos que es importante tener en la parte catecumenal, en la parte formativa, los temas de sexualidad, y tiene que ser ofrecida la formación por la pareja guía, la pareja catequista. Y no es el momento para hacer una profundización en la parte de la salud humana, pero comprender el significado y la verdad de la sexualidad humana. Y esto la iglesia sabe muy bien. Y nosotros tenemos que solo hacer la transmisión del mensaje de la iglesia. Bueno, enseguida, seguimiento. Debe la catequesis matrimonial orientar sobre la regulación de la natalidad. Ahí se habla que no existe la idea de planificación. El término que la iglesia utiliza es paternidad, maternidad responsable, no planificación. Y los métodos naturales son muy eficaces si tiene que conocer un poquito y presentarles. Claro que las parejas tienen la posibilidad de espaciar nacimientos, y ahí, aquí una parte de este libro ya empieza explicando que el documento, sus documentos no se encuentran sugerencias alguna de que se deba planificar el número de hijos. Lo que se afirma es que por razones justas los esposos pueden desear espaciar los nacimientos de sus hijos, y no se hagan en ningún texto oficial expresiones como planificación familiar natural, ni verbos como definir, delimitar, planificar el número de hijos. Mucho menos encontraremos formulaciones como la pareja puede decidir no tener más hijos cuando una situación específica se pase. Entonces, el discernimiento de las razones justas para espaciar nacimiento, a veces espaciar por tiempo no determinado, puede pasar, claro, es natural, pero esto es un resultado del reflexionar, del caminar espiritual de la pareja en la vida matrimonial y su vida de fe. Entonces, cuando las parejas dicen que están abiertas a los hijos que Dios enviar en la liturgia de la boda, esto es decir que, claro, si hay una razón justa, razonable, para iniciar nacimiento, pueden hacer con el uso de los métodos naturales, que este es uno de los temas de los encuentros también. Aquí una otra cita importante que el autor hace en esta página 39, la Evangelium Vitae. Hoy se reconoce firmemente la base científica de los métodos naturales de regulación de la fertilidad. Su conocimiento es útil, su empleo cuando existen causas justas no debe quedar reducido a una mera técnica de comportamiento, sino que debe insertarse en la pedagogía y en el proceso de crecimiento del amor. Entonces también se hace una mirada de métodos naturales en la mirada de la vida, del plan de Dios para el matrimonio, no solamente de una forma técnica. Entonces, no es planificar, sino utilizar la inteligencia y los medios disponibles para tomar decisiones necesarias. San Pablo VI no deja lugar a dudas al afirmar que el recurso de los métodos naturales está condicionado por una necesidad, es decir, un sí bien explícito. En la Humanae Vitae se habla que para espaciar nacimientos existen motivos serios derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores de la iglesia, que la iglesia enseña que entonces es lícito en estas situaciones tener en cuenta los ritmos naturales inmanentes a las funciones generadoras para usar el matrimonio solo en los periodos infecundos, y así regular la natalidad sin ofender los principios morales que acabamos de recordar. Este es un párrafo de la Humanae Vitae muy importante para que tengamos una base. Listo. Entonces, esta es ya una pequeña mirada de este tema de regulación de natalidad.
y sexualidad. En seguimiento, el autor también explica que, porque muchas personas preguntan, entonces, hay una lista de los motivos serios para espaciar nacimientos. Tengo esta situación, puedo espaciar, estoy haciendo lo mejor, ¿será que estoy pecando? Y estas preguntas pueden aparecer en el trabajo pastoral y se debe orientar debidamente. Entonces, los motivos serios no deben ser comprendidos únicamente bajo una óptica financiera. San Pablo VI señala en la Humanae el conjunto de condiciones que sirven de base para que un matrimonio evalúe la necesidad de recurrir a los métodos naturales para espaciar las concepciones. Y en este punto habla de una manera general también, no específica, en relación con las condiciones físicas, económicas, psicológicas y sociales, la paternidad responsable se pone en práctica ya sea con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa, ya sea con la decisión tomada por graves motivos y en respecto a la ley moral de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo o por tiempo indefinido. Esta es la regla general. Y este párrafo es muy interesante porque con la mirada de este párrafo se puede como que tener toda la reflexión pastoral. Porque claro, hay el espaciar por tiempo indefinido y esto puede llegar al final de la vida fértil de la mujer, pero sí debe tener cuidado para que sea una mirada de conocer la voluntad de Dios, también con una generosa, una deliberación ponderada y generosa, no solamente una mirada antinatalista, anticonceptiva, que es muy frecuente en la cultura actual. Entonces es parte de la reflexión y de la vida espiritual de los novios. Mira, como que ya profundizamos muchas reflexiones importantes en este punto, aunque el momento ideal para reflexionar, el contenido ideal, el material correcto y concreto de reflexión para tratar este tema, no es este libro, es el otro libro, Matrimonio, Encuentros de Profundización, que se tiene 3 encuentros para tratar, uno de la sexualidad, el otro de la paternidad responsable, el 9, 10, y el 11 de los métodos naturales. En estos 3 encuentros, las parejas son conducidas a una reflexión en esta línea que ya estamos haciendo aquí, pero más profundizadamente, con más tiempo, más detalles, para darles las condiciones de ellos como pareja, reflexionar a lo largo de su vida matrimonial. Y así finalizo ya con la invitación. Entonces, porque finalizamos este tema, pero solo comenzamos, ¿sí? Sexualidad y paternidad responsable se puede hablar mucho y se debe hablar mucho, porque es uno de los temas delicados que siempre las personas consideran delicado. Entonces, nuestra próxima formación, el próximo miércoles, a la misma hora, vamos a tratar de este tema. Porque en los encuentros de este libro, Matrimonio, Encuentros de Preparación, son 2 encuentros. Tenemos los encuentros 9, 10 y 11 que tratan de sexualidad, paternidad, es el encuentro 9, paternidad es el 10 y métodos naturales el 11. Entonces, en la próxima formación vamos a como que profundizar en los encuentros 9 al 11 del libro, incluso compartiendo algunas partes del encuentro. A ustedes que ya tienen los libros pueden hacer, y les recomiendo que hacen una lectura, aunque sea una lectura dinámica, una mirada rápida, o una lectura completa, porque también son pequeños, son rápidos, son 3 encuentros solo. Y así leyendo todo, después pueden participar de la reunión, pero si no tienen tiempo para leer, van a conocer en la reunión, en la formación. Y así vamos a profundizar. Y a los que están, ya a todos los que están con trabajos de implementación de este libro en su parroquia y diócesis, porque sé que tiene algunas personas, y también van a tener en esta próxima formación, la próxima semana, una gran oportunidad
de fortalecer sus conocimientos para aplicarlos. Incluso si están con la parroquia ya lista para empezar los encuentros, pueden invitar a todos los catequistas, las parejas, para que participen y estén preparados para abordar estos temas, ¿cierto? Entonces, finalizo aquí, esta parte expositiva y voy a abrir para preguntas, comentarios de todos los que quieran participar. Muchas gracias a todos.